Muchas gracias, saludarlos, saludarlas, es un verdadero placer compartir con ustedes este importante evento, saludar a quienes nos están acompañando en esta transmisión y a la vez agradecer a los organizadores y a las autoridades de este importante congreso permitirme en lo personal la posibilidad de participar. La exposición de la cual voy a hacer mención refiere a la educación digital, a la educación del futuro, a un proyecto pedagógico que contemple a las tecnologías como principal motor de transformación y cómo esto a la vez incide notablemente en las instancias de prevención de conflictividades, situaciones de vulnerabilidad, pero fundamentalmente delitos que atentan contra los niños, niñas y adolescentes y que particularmente a raíz de esta pandemia se vieron agudizados, exacerbados de manera, lastimosamente, lo digo pero muy contundente. Desde nuestra institución, Grooming Argentina, abrazamos hace muchos años la lucha contra el grooming en el país, trasladándola hoy a América Latina, atento a que entendemos a este delito que se da a través de las distintas plataformas digitales, el delito de mayor gravedad de este siglo, el cual se ven involucrados nuestros niños, niñas y adolescentes. No podría comenzar sin hacer mención del contexto y la coyuntura que aún nos toca atravesar en esta salida de la pandemia, post-pandemia, nueva normalidad, sin mencionar el impacto y la virulencia con la cual la pandemia impactó en esta población. Hablamos de los chicos y de las chicas. Fundamentalmente, y en esto nosotros lo advertíamos en el inicio de la pandemia, ya por marzo del año 2020, cómo se comenzaba a conjugar un fenómeno que lo venimos viendo desde el año 2018, cómo comienza a trascender con mayor notoriedad, pero que con la llegada de la pandemia se vino a instalar y a reflejar de manera contundente. Hablamos del fenómeno de la hiperconectividad. Si yo tendría que traducir o resumir el impacto de este fenómeno en la vida de los niños, niñas y adolescentes, diría hipervulnerabilidad. Diría que la hiperconectividad convirtió a su vez a los niños, niñas y adolescentes en personas hipervulnerables. Ahora, en lo contrafáctico, cuando analizamos a los distintos delincuentes sexuales que cometen este delito, que llevan a cabo este delito, vemos cómo entre los distintos sesgos encontramos un denominador común, distintos vasos comunicantes que hablan y traducen el coto de caza como una prevalecencia. Si analizamos la hiperconectividad por un lado, el coto de caza por el otro, en realidad hablamos de una tormenta perfecta para el incremento de los casos. En términos vulgares, le contamos a la sociedad, le contamos a la comunidad que lo que estamos viendo o lo que la pandemia arrojó en términos fácticos y en términos de volumen de crecimiento de este delito, se traduce en un cazador cazando en un zoológico. De esta manera vulgar podemos tratar de, a través de esta línea de pensamiento, hacer interpretar el escenario que nos toca o que nos tocó tal vez atravesar. Sin lugar a dudas que en este punto no puedo soslayar un cambio de paradigma hacia lo digital, que también la otra pandemia o la pandemia en las sombras, algo que nosotros estamos haciendo mucha mención respecto de la explotación sexual
de los niños, niñas y adolescentes en el ecosistema de Internet y lo poco que se conoce, lo poco que se habla. Por eso también apostamos al compromiso por parte de ustedes a partir de este vínculo y esta retroalimentación que vamos a tener en este congreso. Bueno, apostar al compromiso por parte de ustedes como un componente activo en la lucha por parte de la sociedad. Vemos que en este punto la explotación sexual, lo que se conoce como la pornografía infantil, ¿no? La mal llamada pornografía infantil, bueno, hablan de, sin lugar a dudas coincidirán conmigo, el delito más aberrante, el delito más aberrante de la humanidad, y que va camino lamentablemente a posicionarse como uno de los delitos de mayor crecimiento, también rentabilidad a nivel global, y yo lo podría hasta equiparar de acá a algunos años si no podemos consensuar y construir herramientas verdaderas de articulación y de cooperación internacional como uno de los delitos equiparados al narcotráfico, por la velocidad con la que viajan los contenidos, por la capilaridad que alcanzan los contenidos en cuestión de segundos, de minutos, atraviesan fronteras. Digo, en Internet desaparecen las fronteras, hablamos de una red global donde las fronteras no existen. Por eso, en ese punto, describir que la pedofilia, que viene operando en la humanidad desde siempre, ha encontrado en las tecnologías un vehículo de proximidad y de contacto. Digo, nunca fue tan fácil como tal vez lo sea hoy el hecho de acceder a la vida de un niño, de una niña o un adolescente. Ese pedófilo que merodeaba la escuela, que merodeaba una plaza, bueno, ese mismo perfil hoy asume una identidad digital, por lo general falseada, por lo general apócrifa, en cualquier red social, en cualquier plataforma, y tiene un instrumento y una herramienta que le permite acceder todos los días a la vida de un niño, niña o adolescente. ¿Por qué hablamos de un delito que lo podemos equiparar en algunos años ni más ni menos que al narcotráfico, en términos de crecimiento? Pensemos que en tan solo un mes, esto hablamos desde la casuística y desde la experiencia, en tan solo un mes una víctima, niño, niña, adolescente, es decir, un usuario o una usuaria que asumió una identidad digital, pudo haber enviado a la persona que llevaba adelante estos mecanismos de manipulación, tales como amenaza, coacción, mediante este proceso, hablamos del proceso de grooming, pudo haber enviado más de 2.000 fotos, más de 1.000 videos. Con lo cual, imaginen lo exorbitante, imaginen lo exponencial de este delito. En tan solo un mes, un niño, niña, adolescente pudo enviar esta cantidad de material. Hablamos de un solo usuario o una sola usuaria en el mundo. De esta manera trato de poner en evidencia y de esta manera trato de reflejar el contexto. Por supuesto, coincidirán conmigo y se podrán imaginar con estos casi 10 minutos de exposición, el contexto adverso al cual nos estamos enfrentando. Un contexto adverso que, lo decía al principio y en lo personal, yo elegí hablar de la educación digital a modo de interpelación, a modo de que nos podamos interpelar como docentes, sujetos que sí tenemos que vernos involucrados en un cambio, debido a que lo venimos viendo en escuelas públicas y privadas, de gestión pública, de gestión privada en todo el país, la casi nula, diría,
incorporación de un proyecto pedagógico que alcance y que contemple iniciativas desde el punto de vista de la educación digital por un lado, de la educación sexual integral ya desde una perspectiva digital por el otro. Y pongo un solo ejemplo: la ley de educación sexual integral, la ley de ESI, la cual desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico no le corro una coma, es una ley de vanguardia y de excelencia, solo que no se aplica, se incorporó en el año 2006 en nuestro país. A modo de referencia y a la vez a modo de interpelación para que podamos abrir la mirada, en el año 2006 no había llegado Facebook a la Argentina, no existía Facebook en nuestro país. Facebook se consolida en su gran proporción entre el año 2007 al año 2009, con lo cual tenemos una ley de educación sexual integral que desde sus ejes no involucra y no incorpora hoy una matriz central en la vida de los niños, niñas y adolescentes desde muy temprana edad, que refiere a la vida digital. Es decir, lo que pretendemos desde nuestra institución, y lo venimos haciendo y lo venimos trabajando hace algunos años, es imprimir este nuevo eje respecto de la educación digital y respecto de la perspectiva digital en el marco de la educación sexual integral. Atento a que los datos hoy indican que la Argentina se ubica en América Latina en el país en el cual los niños y las niñas acceden de manera más precoz, de manera más prematura a un teléfono propio. Si alguien me preguntaba hace 8 años, cuando nacimos como institución, cuando nace como vida institucional Grooming Argentina, cuál era la edad promedio en la cual un niño o una niña accedía a su primer dispositivo móvil, yo respondía a los 11 años promedio. Si esa misma pregunta me la hacían hace 3 años atrás, yo contestaba a los 10 años promedio. Hoy, año 2021, esa edad en su porcentaje, en materia estadística, refiere los 9 años. Quiere decir que la curva es descendente y quiere decir que, más aún, atento al contexto de pandemia que nos tocó atravesar, en la cual el mundo adulto tuvo que tomar decisiones respecto de involucrar a niños y a niñas que tal vez no tenían un roce con las tecnologías por decisión y por cuestiones hacia adentro del seno familiar, que no dejó opción la pandemia para poder sociabilizar y para poder alcanzar los contenidos pedagógicos por parte de esos niños y esas niñas, con lo cual esto nos hace suponer que las edades continuarían en esa curva descendiente, lo motivo por el cual tratamos de contarle a la comunidad y a la sociedad cuál es nuestro pensamiento respecto a esto y el porqué de involucrar esta arista de la cual muy poco se habla, que es hablar de la educación digital. Sucede que hoy los niños, niñas y adolescentes efectivamente tienen el manejo, tienen la destreza, tienen la habilidad, pero carecen de la percepción del riesgo, no lo pueden imaginar, no lo pueden ver, no lo pueden contemplar. Y en el otro vértice, cuando uno analiza las responsabilidades de cuidado por parte de personas adultas responsables, bueno, vemos que hay una carencia de adquisición del conocimiento que ese padre, esa madre, esa persona adulta responsable no lo aprendió en la escuela, no lo aprendió en un terciario, no lo aprendió en una universidad. Por eso estamos ante un cambio de paradigma hacia lo digital, en el cual al día de hoy el hecho de no involucrarnos lamentablemente nos va a alejar cada vez más de nuestro hijo, de nuestra hija, de un alumno, una alumna. Y pongo un ejemplo cortito que justamente me tocó vivir en la provincia de Córdoba hace 2 semanas, 3 semanas, en el sur de Córdoba. Me tocó, perdón por lo autorreferencial, es a modo de ejemplo.
brindar una jornada en un teatro. Cuando culmina la jornada se acerca una abuela, unos 70 y pico de años, y me dijo: Hernán, la verdad que vine a ver de qué se trataba todo esto del grooming. Yo entiendo que es por las redes sociales, pero vine a escuchar porque, te imaginarás, por una cuestión generacional, yo tengo mi teléfono para atender y para llamar, y mucho más uso que ese no le doy. Y la verdad me dijo: déjame decirte, y acá viene el mensaje que les quiero transmitir, déjame decirte que me voy distinta a como ingresé por esa puerta. Salgo distinta a como vine. Porque me di cuenta que como abuela, si yo no me involucro, si yo no aprendo, si yo no escucho, si yo no incorporo información, no voy a poder tener herramientas para cuidar a lo que más amo, que es mi nieta. Entonces, me pareció tan poderoso, tan simple y tan poderoso a la vez ese mensaje, que no encuentro otra forma mejor de explicarlo que este ejemplo que no es mío, sino que es de una abuela que vino a participar de una jornada como la que están participando ustedes en este momento. Digo, la pandemia, el transitar esta nueva, pospandemia o nueva normalidad, como prefieran llamarlo, nos tiene que encontrar distintos, nos tiene que encontrar, a nuestro humilde criterio, contemplando la idea de que lo digital hace a la vida de las personas en el minuto a minuto, en el día a día. Y pongo otro ejemplo que también es hijo, un término que es hijo de la pandemia, el término de lo virtual. El término de lo virtual es un término que desde nuestra institución hemos corregido, lo hemos sacado, quitado de nuestro diccionario, cuando en un estudio profundo pudimos dar cuenta de que en realidad lo virtual, en alusión al espacio, no es un término que describa la real situación que vivimos y que transitamos día a día. Hablar de lo virtual es hablar de algo de existencia aparente, por lo tanto, no real. Cuando en lo contrafáctico, lo que sucede en el ecosistema de Internet, lo que sucede en la vida digital, causa y genera un impacto y un efecto real en la vida de las personas. Entonces, desde este punto, fíjense que mucho se habla, ¿no?, de la virtualidad, de lo virtual. Fíjense hasta dónde la educación en esta materia es central. Pongo otro ejemplo. Cuando nosotros hablamos con los niños, niñas y adolescentes, más bien con las adolescencias de este punto, cuando hablamos de sexting, nosotros preguntamos en un espacio áulico colmado de adolescentes: ¿quién sabe qué es el sexting? Yo me la juego en ese momento, en lo personal, y les cuento, les digo, estoy seguro de que nadie va a saber interpretar o poder explicarme de qué hablamos cuando hablamos de sexting. Y efectivamente, nadie levanta la mano ante una pregunta de este tenor, porque desde la educación no pudieron incorporar saberes. Ahora, cuando uno plantea qué son los packs o qué son las nudes, los packs refieren a contenido de semidesnudez y las nudes refieren a un contenido de un contexto real de desnudez. Ahí levantan la mano todos y todas. Esto que nos trae como corolario, como resultado, que conocen la terminología no a través de la educación, sino a través de las vivencias, del pedido de packs, del pedido de nudes, de lo que les toca vivir a diario. Esto nos tiene que generar una alerta y un llamado de atención muy pero muy grande, porque nos muestra y nos refleja que estamos llegando tarde.
Por eso el motivo de haber elegido este tema tan pero tan particular, tan pero tan de vanguardia, entre otras cuestiones tiene que ver con mirar hacia el futuro. Entre otras cuestiones tienen que ver con mirar hacia adelante. La educación, tal como la conocimos, y más aún luego de haber transitado esta pandemia, creo que va a ser una educación que debemos dejar atrás, la educación o el monopolio del poder de ese docente con la enciclopedia o el libro abajo del brazo y bueno, anoten, ¿no? Impartiendo ese saber y ese conocimiento, es una idea, a mi humilde criterio, una idea del siglo pasado. Hoy las tecnologías le brindan la posibilidad a las y los alumnos de tener al alcance de su mano y a tan solo un clic toda la información que ese docente minutos previos pudo haber impartido en el marco de un espacio áulico. Es decir que por esto estará el que diga, bueno, pero entonces el rol del docente se va a atenuar, el rol del docente... Yo creo que todo lo contrario, creo que el rol del docente va a tomar mayor trascendencia aún, debido a que ese rol va a implicar hoy otras cuestiones que tengan que ver con esa aula invertida que conocemos, que tengan que ver con fomentar el pensamiento crítico, que tengan que ver con asumir un rol de guía, con ir hacia fuentes fidedignas para poder obtener información certera, valedera, con rigor científico. Bueno, creo que se va a resignificar, me gustaría elegir esa palabra, resignificar el rol del docente en el marco de la construcción de la educación del futuro, donde la educación digital, o lo pongo desde el punto de vista peyorativo, es inadmisible que en el año 2021 la educación digital y la educación sexual integral desde una perspectiva digital, si rebobinamos a lo que estábamos transitando desde la elocución hace algunos minutos, no sean protagonistas en la agenda de la comunidad educativa. Es inadmisible que en el año 2021 la ciberseguridad no sea protagonista en la agenda de la comunidad educativa. Hoy los niños, niñas y adolescentes que no solamente no logran interpretar el peligro y esa situación de vulnerabilidad en la cual se ven en plena permanencia todos los días desde sus dispositivos y desde su identidad digital que asumen cada vez a edades más prematuras, no sepan cómo configurar distintas aplicaciones. Bueno, creo que de eso se trata. Creo que en ese punto Grooming Argentina viene trabajando fuertemente y el mensaje a modo de cierre para ir cerrando está orientado en ese objetivo central. El de contemplar que hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales. Tal vez la reflexión más íntima y tal vez la reflexión a la cual uno trata de llegar mediante estos mecanismos, de interpelar permanentemente a la comunidad y a la sociedad respecto de las vivencias y de las experiencias que uno va viviendo acerca de, insisto, el delito de mayor gravedad, como es el grooming, según nuestro criterio, hacia los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital, tiene que ver con el de poder contemplar una pregunta hasta retórica de, ¿cómo construimos una ciudadanía digital? ¿Estamos construyendo una ciudadanía digital? ¿Nos percibimos que somos ciudadanos y ciudadanas digitales? ¿Percibimos que lo que sucede en Internet es real? ¿Percibimos,
nos hacemos muchas preguntas y también creo que en este terreno de construir una ruta de protección que comience en casa, que continúe en la escuela, una ruta de protección de los niños, niñas y adolescentes en su vida digital, debemos armonizar las miradas. Yo decía hace algunos minutos que los niños, niñas y adolescentes efectivamente tienen la habilidad, tienen la destreza, tienen el manejo, pero que carecen de la percepción del riesgo y del peligro. En lo opuesto, hay un mundo adulto que incurre en una falsa percepción de la seguridad. Contempla que por el hecho de habitar el mismo espacio físico no hay peligro o riesgo latente per se, por el mero hecho de convivir en el mismo techo, cuando en realidad, y vuelvo con una analogía, un paralelismo del propio COVID, estamos ante un enemigo que no lo vemos tangiblemente. Estamos ante un enemigo que no ingresa forzando una puerta, forzando una ventana, que ingresa a través de Wi-Fi. Por eso apelamos a herramientas tales como cuando le contamos a los padres, a las madres, a las personas adultas responsables, cuando tal vez un hijo o una hija ingresa a su habitación y cierra la puerta de su habitación con su dispositivo. Hoy un niño o una niña que ingresa a su habitación con su dispositivo en la mano, a la vez está ingresando a un boliche, permanentemente, todos los días. Por eso no puedo escaparle a un término jurídico al entender que hoy se da una emancipación digital. Hoy un niño o una niña se emancipa digitalmente en términos de responsabilidad en promedio a los 9 años en la Argentina. Esto nos debe interpelar como sociedad y como actores para poder verdaderamente posicionarnos en este cambio de paradigma en el cual debemos potenciar acciones fundamentalmente y desde nuestro espacio, desde nuestra organización de prevención, acciones que nos permitan motorizar este cambio tan trascendental que, insisto, la pandemia empujó y terminó de ponernos en evidencia. Apostamos a una educación del futuro, apostamos a la educación digital como proyecto pedagógico, apostamos a construir herramientas que pretendan ir hacia la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Hoy las infancias y adolescencias no conciben otra vida que no sea la digital, y en esto la armonización de las miradas tiene que venir acompañada de acciones contundentes, de acciones verdaderamente potenciadoras y mirando lo que viene. Nos preocupa muchísimo esta generación de niños y de niñas que están creciendo solos y solas en un mundo sin acompañamiento. Nos preocupa la generación que viene, los hijos o las hijas de esta generación. ¿Qué va a pasar si esta generación no contempla este lado B de Internet, este lado B de las tecnologías, el cual y bajo todos los mecanismos hacemos mención y tratamos de poner en evidencia de cara a la sociedad? Por eso la invitación tiene que ver con involucrarse, la invitación tiene que ver con poder consolidar un rol efectivo en cuanto a cuidar la vida digital de los niños, niñas y adolescentes. Sepan que de este lado cuentan con nosotros, cuentan conmigo, cuentan con Grooming Argentina, cuentan con un grupo mayoritario. Cada vez va creciendo este grupo mayoritario de voluntarios y voluntarias que se suman a nuestra organización y que pretenden aportar su especificidad, su tiempo, ¿no? Digo, lo más importante que hoy una persona adulta puede poner a disposición del otro en cuanto a traccionar y a trabajar por cuidar
a los chicos y a las chicas en este mundo digital. Cuentan con Grooming Argentina para eso. Ojalá podamos construir entre todos y todas, a partir de este encuentro, un ecosistema digital seguro para nuestros hijos, para nuestras hijas, para las generaciones que vienen. Esa es la invitación, y de verdad muy pero muy contento y a gusto por haber podido brindar este mensaje. Ojalá que haya sido útil, ojalá que los haya conmovido en algún punto, ojalá que los haya interpelado en algún punto, para poder posicionarnos en ese cambio trascendental que nuestra sociedad necesita. Muchas gracias y un fuerte abrazo a la distancia.